El primer punto, chicos, bueno, primero nos pide que abramos el archivo que se llama planilla base ejercicio 9. ¿Sí? Yo ya lo tengo abierto, planilla base ejercicio 9. Bien. En segundo lugar, dice, a la hoja 1, cambiarle el nombre, ¿sí? A la etiqueta por resto y cambiarle a color violeta. Es decir, que la etiqueta que se llama hoja 1, ¿sí? Con el botón derecho le van a cambiar nombre y le van a cambiar el color. Bien, con las opciones cambiar nombre y cambiar color. Muy bien. El segundo punto dice mostrar la columna A. Dice la consigna que deben mostrar la columna A. Fíjense que ustedes se van a encontrar con la columna oculta. ¿Cómo se hace? Fíjense, con el mouse van a seleccionar la columna anterior y posterior a la que está oculta. En este caso, la anterior, ¿sí? No está, no existe, porque la que yo quiero mostrar es la columna A. Por lo tanto, voy a seleccionar la columna B, fíjense dónde estoy parado con el mouse, sobre la B larga estoy parado. Van a seleccionar la columna B, presionando el botón izquierdo, el de seleccionar, y van a seleccionar, ¿sí? La columna donde están los números. ¿Ven dónde están los números? Ambas columnas. Vuelvo a hacerlo para que se vea. Selecciono la columna B y selecciono la columna de los números, donde están los números. Luego hago clic con el botón derecho y elijo la opción mostrar. Y ahí se va a mostrar la columna A. ¿Sí? La columna que se llama clave resto. ¿Estamos? Entonces, esta es la manera de mostrar una columna que se ocultó. Que se ocultó. Bien. Seguimos. La consigna que sigue dice, insertar una fila en la parte superior y agregar el título Sitio de Gastronomía Argentina. La fila deberá estar combinada, centrada, ¿sí? Deberá tener un alto de 40 puntos, deberá ser de color violeta. Bueno, en síntesis, fíjense el modelo terminado, donde dice Sitio de Gastronomía. Fíjense que nos debe quedar, entonces, como lo está mostrando el modelo terminado. Todo eso que está ahí, todo eso que está ahí, ¿sí? Simplemente lo que voy a mostrar para que recuerden es que haciendo clic sobre el 1, fíjense, haciendo clic sobre el 1, con botón derecho del mouse, ahí puedo elegir la opción insertar fila, ¿sí? Clic en insertar y se inserta una fila. ¿Estamos? Entonces, simplemente que sepan, con botón derecho sobre el número, ¿sí? Sobre la fila, ahí puedo insertar una nueva fila. Y recuerden que con el botón derecho también puedo colocarle el alto a la fila, la altura, ¿sí? Que es lo que nos pide ahí. Todo lo demás, combinar, centrar, tipo de letra, relleno, todo lo demás ya lo saben, ¿sí? Porque son herramientas muy parecidas incluso a Word, ¿sí? Perfecto. El punto que sigue. Dice, la columna H y la columna O tendrán formato moneda. La columna I tendrá formato fecha corta. Recuerden que ustedes, más allá de que hagan o no las fórmulas, ¿sí? Siempre pueden, espérense que me voy a alejar, siempre pueden colocarle el formato a las columnas, ¿sí? En este caso, son columnas que ya tienen número, ¿bien? Que ya tienen número. Entonces te dice que la columna H y la columna H deberá tener formato moneda. Voy a seleccionar a la columna y le voy a colocar formato moneda. Fíjense, recuerden los formatos están aquí arriba y ese número, al ser una moneda, elijo formato moneda. Y luego no se olviden, por favor, de elegir la opción de peso argentino. Bien. Al lado dice que en la columna I, fíjense que el título ya dice fecha, por lo tanto, ese valor no puede ser un valor numérico, sino que tiene que convertirse en una fecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo de recién, voy a seleccionar la columna, en este caso debo seleccionar manualmente los datos, no puedo seleccionar toda la columna, ¿ok? Voy a seleccionar la columna y luego me voy a ir a formato y voy a elegir la opción que nos pide, que es fecha corta, ¿sí? Es la fecha que solemos escribir nosotros en nuestra carpeta, fecha corta.
Voy a poner un poquito más cerca para que lo puedan ver. ¿Ven cómo queda? Ahí está el resultado, fíjense, ¿sí? Fecha corta. Pasamos ahora a otro punto. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Todo esto tiene que ver más con el formato, como verán. ¿Hay alguna duda relacionada con el formato? No, no, profe. ¿No? Bueno, seguimos entonces ahora, a partir de ahora vamos a ver las funciones. Las funciones. Muy bien. La primera. Esta función que vamos a ver ahora ya la vimos el otro día. Así que la van a volver a reforzar y repasar. ¿Qué es lo que nos pide? Dice, consignar la clave para el restaurante. La misma se logra de lo siguiente. Dice, la primera letra de la columna de descuento, la opinión, un guión y las tres primeras letras de la provincia. Fíjense que aquí les puse un ejemplo. ¿Sí? Esto que está aquí, recuerden que nosotros lo armábamos con la función concatenar y con la función izquierda y derecha. Esas tres funciones nos permitían, ¿sí? Concatenar nos permite unir palabras, unir contenidos de celdas, izquierda y derecha nos permiten seleccionar la cantidad de letras que yo deseo. ¿Bien? La voy a volver a hacer esta vez porque quiero que la repasemos, pero ya después ya no la explico más porque creo que ya va a quedar súper claro esto. La volvemos a repetir por las dudas. Fíjense, en la primera columna, en la columna clave, ¿sí? Me voy a acercar así la pueden ver de cerca los que están con celular. Ahí está. En la columna clave, en la columna A, perdón, vamos a colocar la clave. Entonces, les decía, igual concatenar. Esto nos va a permitir unir celdas. Concatenar. Perfecto. Empecemos a ver qué nos pide. ¿Qué tenemos que concatenar? Primero, la primera letra del descuento. La primera letra del descuento. Me fijo primero. ¿Dónde está? Acá está. Descuento. ¿Sí? La celda de descuento es L3. ¿Sí? Yo quiero la primera letra de esa celda, de L3, la primera. Entonces, ¿qué voy a poner? Izquierda, abro paréntesis y le voy a decir, de la celda L3, punto y coma, yo quiero la primera letra. ¿Por qué izquierda? Porque es la primera letra. Comienzo a contar desde la izquierda. Muy bien, ya tengo entonces la primera letra. Punto y coma ahora, para ir a la siguiente consigna. Punto y coma. La opinión. Ahora, necesito colocar la opinión. Muy bien. No me está diciendo la primera letra, la última letra, me dice la opinión directamente. Así que es muy sencillo cuando te dice directamente elegir la celda. ¿Sí? Entonces nos pide la opinión. Aquí está la opinión, clic en opinión, directamente. ¿Sí? ¿Por qué selecciono la primera celda? Porque yo estoy haciendo la función, espérense que me voy a alejar para que lo vean mejor. Yo estoy haciendo la función en la primera fila, fíjense, ¿sí? Entonces, ¿por qué selecciono esa? Porque obviamente tengo que seleccionar en la fila donde estoy parado. Muy bien. Entonces, segunda parte, la opinión. Seguimos. Dice ahora, un guión. Un guión. Para colocar un texto, ¿se acuerdan que debía colocarlo entre comillas? Entre comillas, escribo lo que yo deseo que aparezca. En este caso me está pidiendo un guión. ¿Sí? Hago clic y le coloco un guión. Muy bien. Seguimos ahora. Punto y coma. Recién se me salió la función, ¿vieron? Se me salió. Bueno, si se me sale, doble clic y vuelvo a entrar a la función y sigo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora, por último, me dice, luego las tres primeras letras de la provincia. Las tres primeras letras de la provincia. Ahí está la provincia. ¿Bien? Las tres primeras letras. Como es la primera, vuelvo a usar la función izquierda. Izquierda, abro paréntesis y le digo, mira, de esa provincia yo quiero punto y coma las tres primeras letras. ¿Estamos entonces? Cierro el paréntesis. Muy bien, de esa manera, fíjense, me aparece el código, ¿ven? Y esta función, muy sencillo, la arrastro hasta llegar al final. Bueno, seguimos, cualquier cosa me avisa. Vamos ahora al punto 2. Dice, en la columna M deberá aparecer el porcentaje de descuento sabiendo que si
es ninguno, será un descuento del 0%. Los demás serán un descuento del 10%. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Fíjense. Vamos a irnos aquí al descuento. Ahí está. Yo tengo que averiguar el porcentaje del descuento, ¿sí? Fíjense, tengo que averiguar, deberá aparecer el porcentaje del descuento, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta la columna de descuento. Dice que si es ninguno, o sea, si aparece la palabra ninguno, el descuento es del 0%. Y si aparecen otras palabras, la palabra contado, clarín, ¿sí? Otras palabras, el descuento es del 10%. Y fíjense que la consigna les está diciendo la palabra sí. Por lo tanto, vamos a usar la función que nos permite aplicar una consigna, un cálculo, a partir de condiciones. Y en este caso se llama sí. También ya la vimos a esta. Igual sí, abro paréntesis. Y le digo, mira, sí, en el descuento, aquí, esa palabra, si es igual, ¿sí? A la palabra ninguno, y presten atención ahora, no voy a escribir la palabra ninguno. ¿Por qué? Porque es más sencillo y más rápido hacerle clic a ninguno. ¿Ven? Si yo hago clic a ninguno, ya está, aparece la palabra ninguno. ¿Bien? Otra opción que hemos visto también es, entre comillas, escribir ninguno. Esto también es válido, si lo hacen también es válido. Pero les quiero enseñar ya un método más rápido. Y el método más rápido no es escribir ninguno, sino es hacerle clic a la palabra. Si pones, entre comillas, ninguno, profe, ¿te podría tomar por ejemplo, el L12 o siempre te va a tocar el primero? En este caso el L6. No hay problema, porque en realidad lo que toma ahí es, no importa la celda, sino que lo que está tomando es la palabra. O sea que en realidad la palabra puede estar escrita, no sé, en cualquier lado, al fondo, arriba, abajo, porque lo que está tomando ahí, no importa, te va a servir para siempre, te va a servir la palabra. Lo que toma es la palabra, no la celda en sí, digamos, ¿entiendes? Así que yo puedo usarla, más allá de que yo esté parado haciendo la función en la primera fila, no importa que la palabra la use que esté más abajo. No importa eso. Sí es importante lo que voy a explicar ahora. Esto escuché que es importantísimo. Sí es importante esto, de que yo estoy diciéndole que quiero la palabra ninguno. Ok. Pero yo quiero que la palabra ninguno quede fija, quede fijada. Y yo les había enseñado que con F4 podía aplicarle el signo pesos a la celda. Y eso hacía de que la celda se fijara, se quedara como celda absoluta. Entonces, presten atención con esto. Yo les digo, mira, yo quiero que L3, si en L3 aparece la palabra ninguno, pero para que quede fijada voy a apretarle F4. Fíjense lo que sucedió. Se colocó el signo pesos adelante de L y adelante del 6. Entonces, sí o sí debo fijar la palabra, debo fijar. ¿Bien? Sigo. Les decía entonces que la condición es que en L3 esté escrita la palabra ninguno. Si eso sucede, ¿sí? Yo quiero que al promedio, al valor, ¿sí? Le aplique un porcentaje. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Del 0%. Como es del 0%, chicos, en una palabra no sucede nada, no sucede nada. Entonces, no hay un descuento. Si el descuento es de 0, es 0. En una palabra, el valor queda como está, queda intacto como está. ¿Estamos? Entonces, si en L3 está la palabra ninguno, el valor queda como está. Punto y coma. De lo contrario, al valor le voy a hacer un descuento del 10%. Como era un descuento, ¿se acuerdan que es signo menos? Al valor le hago un descuento, signo menos, del 10%. ¿Cómo se calculaba el porcentaje? Valor por porcentaje. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que me sucede. Como aquí no dice ninguno, entonces a los 400 pesos le desconté el 10%. El 10% son 40. ¿Sí? Por eso quedó en 360. ¿Estamos entonces? Y esto lo puedo arrastrar. ¿Por qué lo puedo arrastrar?
¿Por qué no? Fíjense que aquí, que es ninguno, el número se mantiene igual, ¿ven? 760, 760, porque no hay ningún porcentaje de descuento. ¿Por qué puedo arrastrar la función? La puedo arrastrar gracias a que la palabra ninguno la puse absoluta, ¿sí? Si no lo hubiera puesto absoluta, o sea, si no lo hubiera puesto el signo peso, eso no hubiera sido correcto, ¿sí? Hubiera habido un error. ¿Bien? Entonces, presten atención, no se olviden de que si en lugar de escribir la palabra seleccionan la celda, no se olviden de hacerla absoluta. Muy bien. Hasta acá entonces lo que es la función sí. Seguimos. Me dice a continuación. Presten atención porque esto es una función nueva que vamos a aprender hoy. Dice ahora, en la columna N deberá aparecer el valor lógico verdadero. Si se cumplen tres condiciones. Que la reserva sea sí, que el descuento sea contado y que el promedio sea mayor a 700. En síntesis, estamos viendo ahora una función nueva. ¿Por qué nueva? Porque acá nos está pidiendo que aparezca la palabra verdadero, dice, deberá aparecer la palabra verdadero, si se cumplen tres condiciones. ¿Eh? Con la función sí, yo les enseñé recién que si se cumple una condición, suceden dos cosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Que quiero que aparezca una palabra si suceden tres condiciones. Bien, esa función se llama la función I. La función I. Atención con esto. La función I se escribe como suena, I, bien, abro paréntesis, y adentro del paréntesis solamente escribo condiciones. ¿Por qué? Porque la función I da como resultado siempre, da como resultado dos palabras, o la palabra verdadero o la palabra falso. ¿Ok? Entonces, es una función muy simple que brinda como resultado siempre dos palabras, o la palabra verdadero o la palabra falso, en base a las condiciones que vos le pongas. ¿Ok? Las condiciones, si se cumplen las tres condiciones, aparecerá la palabra verdadero. Si no se cumplen las condiciones, aparecerá la palabra falso. Bien, miren entonces, vamos a las condiciones. Me pide que entre paréntesis coloque tres condiciones. La primera dice, la reserva debe ser un sí. Vamos entonces a la reserva. La reserva, fíjense, J3 debe ser un sí, o sea, igual a la palabra sí. Puedo o escribir la palabra sí entre comillas, o bien, como les enseñé, seleccionar el sí y hacerlo absoluto, como les enseñé recién. Muy bien, sigamos. Otra condición. La siguiente condición dice, el descuento debe ser igual a la palabra contado. El descuento debe ser contado. Entonces, el descuento, o sea, L3, debe ser igual a la palabra contado. ¿Ok? O sea, debe ser igual a la palabra que está aquí en L3. Como la palabra debe permanecer siempre igual, voy a colocarla absoluta. También podría haber colocado entre comillas la palabra contado, ¿eh? Es válido también. Muy bien. Y por último, la tercera condición dice, el promedio debe ser mayor a 700. Entonces, dice, el promedio debe ser mayor a 700. El promedio, H3, debe ser mayor, ese es menor, debe ser mayor a 700. ¿Estamos? El promedio mayor a 700. Esas son las tres condiciones. Aprieto Enter y fíjense, ¿por qué aparece falso? Y porque aquí debía decir sí y dice que no. ¿Eh? Acá debía ser mayor a 700 y no lo es. Entonces, como de las tres condiciones que yo puse se cumple solo una, entonces aparece la palabra falso. Arrastremos.
A ver si en algunas dice verdadero. Ahí está. Fíjense, aquí dice verdadero. ¿Por qué? Porque acá dice contado, porque acá dice que sí, y porque este valor es mayor a 700. ¿Estamos? Esta función se llama función i, en donde, presten atención por favor a esto que voy a decir ahora, en donde se deben cumplir las tres condiciones, las 3, las 4, las 10. La cantidad de condiciones que van acá van a depender de la consigna, de lo que el profesor les pida, ¿ok? Pueden ir 1000 condiciones, si yo quiero. Puede ir 1, 2, 3 o 1000. Entonces, voy a colocar la cantidad de condiciones que me pida. Ahora, presten atención, por favor, lo que voy a decir ahora. La función i me exige que todas las condiciones que se pongan entre paréntesis se cumplan, que todas se cumplan, ¿ok? Pero existe otra función, presten atención, que se llama o. Es igual a la que estoy viendo. Es decir, que entre paréntesis van las condiciones. Pero en lugar de ir una i, va una o, chicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que va a aparecer como resultado de la palabra verdadero o la palabra falso. O sea que es igual que i, aparece siempre el mismo resultado. Pero la función o no me exige que se cumplan todas las condiciones. La función o te da como resultado la palabra verdadero solo con una condición que se cumpla. Miren lo que va a suceder. Yo le puse una o, aprieto enter y ahora aparece la palabra verdadero. ¿Por qué aparece verdadero? Porque, voy a borrar esto para que no confunda. ¿Por qué aparece la palabra verdadero? Porque se cumple una condición de las tres. Acá no dice que sí, este valor no es mayor a 700. Sin embargo, acá dice la palabra contado. Entonces, como se cumple una condición, me da como resultado verdadero. ¿Por qué me da verdadero? Porque yo le puse una O. ¿eh? Para que lo graben en su cabeza, la O, cada vez que diga y, significa que se tiene que cumplir la primera condición y la segunda y la tercera y la cuarta. Se deben cumplir todas las condiciones. Y la O es al revés. Se debe cumplir la primera condición o la segunda o la tercera o la cuarta. Entonces, si ustedes cuando leen la función, leen con i o leen con o, se van a dar cuenta, ¿sí?, que la exigencia es distinta. La i exige todas las condiciones cumplidas y la o alguna condición cumplida. Con solo una está todo bien. Pero en este caso me pide la i, ¿okay? La función i. Ah, profe, yo tengo una pregunta. Con la condición no, ¿es solamente si hay una o si hay dos también aparece verdadero? Claro, si hay más de, o sea, con una le alcanza, con una le alcanza. Ah, Si bien. hay dos, también te va a aparecer. Ah, O bien. sea, la O también va a aparecer la palabra verdadero con dos. Pero es como que la exigencia es mínima. La exigencia es mínima. De ahí para arriba. Si vos tenés 5 y de las 5 se cumplen 4, te va a decir que es verdadero. Que es verdadero. O sea, como mínimo te exige una. Bueno, gracias. Bueno, esa es la función nueva que hemos visto. Seguimos ahora. Dice ahora, en la columna Q, contar la cantidad total de resto por provincia. Contar la cantidad total de restaurante por provincia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la función contar.si? Bien, la función contar.si, en donde nosotros contábamos, fíjense, vamos a alejarnos un poquito, acá, muy bien, me está diciendo que cuente la cantidad de restaurantes que hay en Buenos Aires. ¿Cómo voy a contar la cantidad de restaurantes? Y muy fácil, voy a contar cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires. ¿Sí? Si yo cuento cuántas veces aparece Buenos Aires acá, me va a dar el resultado de cuántos restaurantes son de Buenos Aires. Entonces, voy a usar la función contar.si, que cuenta con una condición. Cuento, contar, pero punto sí, o sea, con una condición. Y le digo, mira, de todas las provincias, de todas las provincias que tengo acá, todas las provincias, de todas estas provincias,
yo quiero contar las que sean de Buenos Aires. O sea que de todo el rango de provincias, punto y coma, yo solo quiero las de Buenos Aires. Entre comillas, ¿sí? Escribo Buenos Aires. O, en lugar de escribir Buenos Aires, ¿sí? Selecciono la palabra Buenos Aires. Tic, directamente. Es más rápido. Y cierro. Bien, Enter. Son 14 restaurantes de Buenos Aires. Atención, ¿por qué acá no le puse absoluta? Porque no voy a poder arrastrar la función. ¿Ok? Si la arrastro, atención con esto, si la arrastro, que lo puedo hacer, voy a prestar atención en que tengo que dejar absoluto el rango y tengo que ir cambiando el criterio. Entonces, cuidado con eso. Si la arrastro, tengo que tener mucha precaución de muchas cosas. Quizás lo más fácil sea copiarla, pegarla y cambiar el nombre de la provincia. ¿Sí? Miren porque, a ver si se dan cuenta. Miren, si la arrastro, fíjense, yo tengo el rango de las provincias siempre es igual. El rango de las provincias siempre es el mismo. ¿Quién cambia? Cambia el nombre de la provincia, nada más. Entonces, el rango es siempre el mismo. Para dejarlo siempre el mismo, presiono F4 para que se quede fijo. Fijo. ¿Sí? Y va a ir cambiando el nombre de la provincia. Bien. Una opción. Y la otra opción es copiar la función, la selecciono, la copio con control C y la pego, ¿sí? Aquí abajo. ¿Bien? Entonces, esa es otra opción. Si yo copio y pego, fíjense que el rango se mantiene igual. Igual. ¿Bien? Si yo arrastro, el rango ya no se mantiene igual. Fíjense que dice C3, C95. Si lo arrastro, dice C4, C96. Fíjense que se cambia. Así que cuidado, no lo arrastren si no le han puesto absoluto. Absoluto. ¿Bien? Y si no, lo copian y lo pegan. Muy bien. Y van cambiando el criterio. Aquí elegí la palabra Buenos Aires. Acá voy a elegir la palabra Cava. Acá Catamarca. Voy a ir cambiando la palabra que elijo. Cambio el criterio. ¿Bien? Bueno, seguimos. Aquí me pide a continuación, dice, sumar el total relevado en todo el país. O sea que aquí, una vez que obtenga todos los números, me pide que cuente el total de todos estos números. Es una suma común y corriente, así que no la vamos a hacer porque ya saben sumar. Seguimos. Dice, calcular el porcentaje de cada provincia sobre el total obtenido. ¿Estamos? Atención con esto, por favor. Dice, calcular el total de cada provincia sobre el total. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado en un video, ¿sí? La regla de proporción o la regla de tres simple? La regla de proporción, bueno, ahora es cuando hay que usarla. Te dice que digas el porcentaje en base al total, ¿ok? Vamos a inventar, vamos a inventar que acá el total es, no sé, qué sé yo, 400. Voy a inventar un número porque tendré que ponerme a calcular todo. Vamos a inventar acá un total. Bien, yo sé que el total de las provincias es el 100%. Vamos a poner 100%. Bien, yo sé que el total de las provincias es el 100%. Ahora bien, me dice, bien, 14 provincias, ¿qué porcentaje es? Regla de tres simple o regla de proporción, que la vieron en matemática. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Igual. ¿Sí? Bien. Se hacía de la siguiente manera. Se hacía el total parcial, o sea, el total de las provincias, se multiplica por el porcentaje y luego se divide por el total general. Bien, vamos a poner paréntesis para que nos quede bien. El total parcial se multiplica y se divide por el total general. Esto es regla de proporción. Presiono Enter y ahí me da el 3,5%. ¿Sí? Entonces, recuerden, es la regla de tres simple. La regla de tres simple. ¿Sí?
miren, voy a poner acá abajo el 14 para que se acuerden. ¿Se acuerdan que lo que se hacía era que este valor se multiplica por el porcentaje y luego se divide por el total? ¿Se acuerdan? Seguramente la profe les enseñó que se hacía con este sistema. Bien. Yo se lo estoy mostrando directamente en Excel, ¿sí? El valor parcial por el porcentaje dividido el valor total. Muy bien. Seguimos. Esto se llama regla de proporción o regla de tres cifras. Bien. Seguimos ahora. A continuación te dice calcular la máxima fecha. ¿Se acuerdan que esto lo vimos ya en la clase pasada? Lo hicieron ya para el práctico que se entregó la semana pasada. ¿Se acuerdan? Es la función max. ¿Hace falta que le explique? No, ¿no es cierto? Porque es muy simple. Profe, perdón que interrumpa. Yo ahora a las 11:15, o sea, ahora tengo un turno con el dentista. ¿Puedo salir y después veo lo que me queda de la clase? Dale, dale. No sé quién sos, pero ¿quién está Sí, hablando? Consuelo Perrotat. Ah, dale, Consuelo. No hay problema. Dale, Bueno, gracias. Chao. hasta luego. Bueno, entonces, el máximo, ¿sí? El máximo valor que se obtiene con la función max, que ya la vieron, es muy sencilla, la dejamos. Vamos ahora con lo último. Fíjense que las últimas son todas fáciles porque ya las han visto. Dice, en la columna F, sumar el total, o sea, una suma. En la columna F21, calcular el total de comensales, ¿sí? O sea, también F21, vamos a ver. Es en la otra hoja, ¿saben? En la hoja estadísticas. El total de comensales, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos los comensales. Fíjense, chicos, en la columna C están los comensales. Te pide el total, ¿ok? Una suma. Luego dice, el promedio de los comensales, o sea, calcular con la función promedio, ¿sí? Luego dice, el mayor total de los comensales. Si es el valor mayor, también es la función max, el máximo valor. ¿Bien? Y por último, te dice los comensales menores a 100.000. Tienes que contar los comensales menor a 100.000. O sea que aquí vamos a contar, ¿sí? Pero con una condición. Vamos a contar la cantidad de comensales con una condición. La condición que sean menores a 100.000. ¿Estamos? Es con la función contar puntos sí que recién acabo de terminar. ¿Sí? Esto es todo el trabajo.